Se trata del módulo de marca empleadora y para eso vamos a invitar al director de Talent Solutions y People and Culture de Manpower Group. Es licenciado en psicopedagogía y ciencias de la educación. Tiene un posgrado en gestión y dirección estratégica de recursos humanos en la UBA y desarrollo directivo del IAE Business School. Le damos un fuerte aplauso a Gustavo Aguilera. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos, a todas. ¿Cómo están? Un gusto, un honor estar acá con tanta gente, con tantos colegas. Me encantó escucharte hablando del ser, de la humanidad, de la necesidad de rehumanizar. Creo que este va a ser el eje toda la mañana, toda la tarde, y en buena hora que ese sea el eje y que podamos poner foco en las personas. No encuentro el controlcito, ¿lo van a pasar ustedes? Ok. Para comenzar, quisiera decirles que ese 24.89% que dice que aún no está haciendo nada, sí está siendo expuesto, está exponiendo su marca empleadora. También cuando creemos que no hacemos nada, estamos enviando mensajes a los diferentes públicos con los que nos relacionamos. Así que atención a aquellos que, felicitaciones a quienes sí deliberadamente están haciendo algo y a quienes creen que no están haciendo nada, empiecen a poner foco en qué están haciendo y cómo eso puede estar impactando en su reputación y en lo que vamos a denominar nuestra marca empleadora. Antes de meterme de lleno en el tema, quiero contarles algunas tendencias. Nosotros en Manpower Group estamos en más de 80 países alrededor del mundo. Generamos mucha investigación, consultamos a empleadores, pero también le consultamos a las personas acerca de qué está pasando, cuáles son las tendencias, qué está ocurriendo en el mundo del trabajo. En el año 2022 generamos una investigación que llamamos El Gran Aprendizaje, donde nos enfocamos en 4 grandes macrotendencias que nos dejó la pandemia. Sin lugar a dudas, digamos, la pandemia vino a interpelarnos en nuestro ser, hablando del ser. Todos nos vimos en algún momento, aunque ya casi no lo recordemos, interpelados en nuestro ser porque nos vimos ahí de frente a la finitud, ¿no? En algún momento no había vacuna y la gente se moría. Esto sin dudas nos impactó. Hay algunos más escépticos que dicen que nada cambió, yo estoy convencido que sí, que han cambiado muchas cosas y fundamentalmente la mirada acerca de lo que queremos para nuestra vida. Ese propósito que muchas personas buscamos más conscientemente, menos conscientemente, impactó en el mundo del trabajo porque hoy ya la ecuación cambió. Ya no somos los empleadores quienes elegimos el talento, sino que es ese talento el que busca dónde trabajar. Ese fenómeno de la gran renuncia que comenzó en Estados Unidos, donde más de 4 millones de americanos renunciaron a sus puestos de trabajo, tuvo impactos en todo el mundo. Hoy es muy difícil encontrar posiciones que requieren absoluta presencialidad. Las posiciones de base de repositores, cajeros, en algunos países en Latinoamérica empezaron a estar escasos, porque la gente empezó a mirar al costado y decía, yo paso 9 horas presencialmente en mi trabajo y quiero otra cosa para mi vida. Si nos ponemos a pensar que realmente el COVID-19 y la pandemia nos interpeló en nuestro ser y que hackeó el mundo del trabajo, tenemos que pensar qué estamos haciendo, qué cambiamos y qué aprendimos. Yo quiero traerles algunas estadísticas de algunos temas que tocan directamente las cuestiones que hacen la construcción de la marca empleadora. Les va a sorprender que voy a hablar mucho de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia. Y también del cuidado del planeta, del medio ambiente y del propósito de las personas en las organizaciones. También voy a hablar de salud y bienestar. Algunos datos. 2 de cada 3 organizaciones informan que los aspectos ESG, cuando hablamos de ESG hablamos de los propósitos de la ONU, con foco en medio ambiente, environment, social y governance, todo lo que tiene que ver con la dimensión del cuidado del planeta, la dimensión de lo social y la gobernanza en las organizaciones, son cruciales para las organizaciones. 6 de cada 10 empresas vinculan estos objetivos con su propósito.
la S de social empieza a ser estratégica y nodal en la estrategia de las organizaciones, es decir, el impacto que tenemos en lo social. Más del 30% de las compañías ya implementa programas de capacitación, por ejemplo, sobre diversidad e inclusión, y 1 de cada 5 planea implementarlas dentro de 6 meses. Y también el uso de la inteligencia artificial para aumentar la diversidad y, yo diría entre paréntesis, el apalancamiento en tecnología para trabajar fuertemente la innovación. Antes de la pandemia veníamos hablando en casi todos los encuentros de recursos humanos, se hablaba del impacto de la tecnología. Cuando llegó el 20 de marzo, esa situación de 2020 puso en blanco y negro en qué instancia estábamos respecto del avance que teníamos y digamos, cuán amigos éramos de la tecnología, si podíamos trabajar de manera remota o no, y cuán eficientes eran nuestros procesos de trabajo aún en las líneas de producción. Cuando hablamos de marca empleadora, lo que decimos es, básicamente, no tenemos que esperar que el tsunami aparezca. Estamos plácidamente en la playa y de repente el tsunami aparece. Las estrategias hay que armarlas, planificarlas y empezar a pensar qué tipo de organización estamos mostrando al mercado laboral y cuán atractivos estamos siendo para ese talento que elige y busca dónde trabajar. Muchachos, no cambia esto. Ahí está. Este es una síntesis, perdón que está tan chiquitito, pero voy a hacer acento solamente en alguna de las subtendencias de estas 4 macrotendencias que identificamos en 2022. Hablamos de la escasez de talento, estamos en el pico más alto de escasez de talento de los últimos 17 años. Hablamos de la aceleración de la tecnología como un diferenciador que vino justamente a acompañar procesos de trabajo con foco en innovación, creatividad, eficiencia, productividad. Hablamos de un reinicio de las compañías han tenido que replantear sus procesos de trabajo, su apalancamiento en tecnología, su eficiencia, su liderazgo. Y también hablamos de la 4ª macrotendencia, que es lo que los trabajadores quieren. Cuando se le pregunta a las personas qué esperan de un puesto de trabajo, imaginen dentro de las 5 primeras preguntas que hace un candidato, ¿está o no está hablar del salario? Levanten las manos quienes creen que sí se habla del salario en las 5 primeras preguntas que hace un candidato o una candidata. ¿Cuántos creen que sí indagan sobre el salario? Vamos muy bien estadísticamente, creo que todos entendemos por dónde viene la cosa. Dentro de las 5 primeras preguntas no se habla del salario. Y no porque no se deba hablar, sino porque a las personas nos importan otras cosas. Se habla de flexibilidad laboral, se habla de el propósito de la compañía, se habla del compromiso de la compañía en relación a la flexibilidad, al formato de trabajo, es presencial, es híbrido, es totalmente virtual. Se habla de la importancia de la salud y el bienestar en la compañía y se habla del desarrollo de carrera. Esas son las cosas que a las personas les importan. Se habla de la cultura y uno, cada vez que me preparo para dar charlas de este tipo, digo, la gente cree que uno espera que armemos una especie de spa en nuestra empresa. Y no es eso. Es realmente entender cuál es el verdadero desafío. El verdadero desafío es crear entornos contenedores, entornos de desarrollo y también entender algunas cuestiones que son claves. A mí me gusta decir que el romance va a durar poco. Es decir, ese romance entre candidatos y empleadores dura poco tiempo. Tenemos que estar preparados para eso. Pero tenemos que tener la suficiente capacidad de ser tan atractivos para ese talento que busca dónde trabajar, que el romance sea potente y que nos deje algo, un resultado positivo a ambas partes. Entonces, cuando hablamos de estas macrotendencias, quiero pasarles algunos datos que me parecen interesantes. 4 de cada 10 personas quiere elegir qué días trabajar de forma remota y tener flexibilidad para cambiar esos días de la semana. Entonces hablamos de desacoplamiento, trabajo y familia. Hablamos también de que la cultura importa. 3 de cada 4 trabajadores quieren sentirse motivados, apasionados por lo que hacen. El 64% de los empleadores quiere que su trabajo ayude a mejorar a la sociedad. Se habla de propósito.
Y acá hablamos del surgimiento de la voz y del activismo. Las personas preguntan cuán comprometidos estamos, por ejemplo, con temas de género, con temas de diversidad, con el cuidado del planeta. Estas preguntas antes eran impensadas en una entrevista laboral. También hablamos del fin de la era generacional. Tenemos que pensar que en el año 2030 el 75% de la fuerza laboral serán menores a 35 años. Sin embargo, ya hoy no hablamos de generaciones. Hablar de generaciones hoy en las organizaciones es casi como un tema del siglo pasado. Cuando decimos que la pandemia nos interpeló en el ser, esto nos pasó a todos. Y de alguna manera, quienes empezamos a pensar en nuestro propósito de vida, no importa la edad que tengamos. Lo que sí es cierto es que hay una revalorización, por ejemplo, de la generación plateada. Como verán, generación plateada, hay por suerte, ¿no? Tenemos una revalorización de estos temas y también hay una revalorización de aquellos que pertenecen a colectivos en desventaja, que son los que no tienen acceso al mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque esa gente fortalece el compromiso, el engagement en las organizaciones y contagia ese compromiso al resto que tiene como lavada su percepción de la importancia de estar dentro del mundo laboral. Hay una tendencia importantísima en avances sobre temas de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia en las organizaciones. Más del 30% de las compañías ya están implementando temas y están hablando de estos temas y lo tienen en agenda estratégica. 1 de cada 5 planea implementar alguna acción, aunque sea de sensibilización, dentro de los próximos 6 meses. Hay una recuperación del sentido y sensibilidad del trabajo en relación a cómo se debe ser orgánico para las estructuras familiares. Casi 1 de cada 4 empleados busca trabajos con beneficios como licencias parentales o de cuidado, por ejemplo. ¿Por qué hago hincapié en estas cuestiones y qué tiene que ver con la marca empleadora? Porque la gente mira estas cosas. La gente mira cuán congruente, recién hablamos de la congruencia, ¿no? De alguna manera hablamos de la congruencia entre lo que nos mostramos, cómo nos mostramos al mercado laboral y cuáles son nuestras verdaderas acciones hacia adentro. La importancia de la congruencia en la marca empleadora es nodal. Cuando en el mercado se advierte una fisura en relación a estos temas y solamente hacemos maquillaje sobre lo que contamos y comunicamos que hacemos, rápidamente esa reputación cae. 7 de cada 10 trabajadores dicen que tener líderes en los que puedan confiar y con los que puedan seguir es importante para ellos. El liderazgo se vio absolutamente hackeado durante la pandemia. El modelo de liderazgo al que hoy apuntamos es otro, lo vamos a ver al final muy rápidamente, y esta es una de las cuestiones más importantes para sostener una estrategia de marca empleadora congruente, fuerte y sustentable. Los líderes son, además de nuestros empleados, que son nuestros embajadores de marca, quienes de alguna manera fortalecen esa estrategia más visible, más determinante, más deliberada o menos deliberada, pero son quienes de alguna manera construyen marca empleadora. En el año 2023 generamos una nueva investigación donde volvemos a hacer un doble clic sobre aquello que habíamos investigado en 2022 y también hablamos de 4 grandes macrotendencias. Este paper es bastante polémico por algunas cuestiones que aparecen en nuestra indagación, cambios demográficos, las elecciones individuales de las personas, todo el tema de la tecnología y cuáles son los impulsores competitivos del cambio de estas tendencias. Me voy a detener rápidamente en algunas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, qué importancia se le está dando hoy a la certificación, a los títulos universitarios, por ejemplo. Hoy hablamos nosotros trabajamos mucho con un concepto que es learnability. En la pandemia aprendimos cosas nuevas todo el tiempo. ¿Se acuerdan? Esa compulsión a aprender cosas nuevas todo el tiempo es una gran habilidad que hoy se requiere como una de las principales habilidades en el mundo del trabajo. La certificación o el desarrollo de carrera vertical o en una sola línea empieza a perder fuerza. Y no porque no sea importante la certificación. Hay un concepto de fuga de conocimiento hacia adelante que es absolutamente nocivo. Ya no pido solamente un título universitario, pido un posgrado, pido un doctorado. Y hoy lo que se requiere es la capacidad de aprender y de cambiar y de tener flexibilidad para trabajar el desarrollo de carrera en todos los sentidos. También
se habla en términos de elecciones individuales. Escuchen estas frases. Yo no lo escribí el paper, lo escribió Manpower Group, pero coincido muchísimo. Por eso les digo, tenemos que armar un spa en nuestra compañía, no vivir para trabajar, sino trabajar para una vida plena. Esto es lo que la gente dice. Las mujeres quieren un trabajo que funcione para ellas. La semana laboral de 5 días llegó a su fin. Disminuir la intensidad para reducir el agotamiento. Buscar plenitud y no solo crecimiento. Me encanta. Me encanta porque nos pone en un desafío enorme. Yo tengo un doble rol en la compañía, soy el director de Capital Humano para Manpower Group y también dirijo la unidad de negocios de Talent Solutions. Como consultor, cuando tengo estas conversaciones, la gente se te queda mirando y decís, ¿de qué me está hablando este flaco? ¿Qué tengo que armar en mi empresa para que la gente esté contenta y me elija? Y después, todo lo que tiene que ver con la rehumanización de la tecnología, recién hablamos de esto, coincido plenamente. Y hay un fenómeno que se está dando que es el de que el talento no conoce fronteras. Hoy tenemos recién levantaban la mano quienes no tienen rotación en sus compañías, todos tenemos altísima rotación. Trabajar en marca empleadora puede ser un elemento interesantísimo para empezar a pensar cómo podemos frenar un poco este fenómeno. Esto de que contraten a nuestro talento desde el hemisferio norte, le paguen en dólares, etcétera, etcétera, es algo preocupante, pero yo también creo que va a ser una tendencia que en algún momento va a llegar a su punto de equilibrio. Y el riesgo y la resiliencia en un mundo de constante cambio, de esto no les voy a hablar porque ya entendemos y conocemos que es así. Cuando hablamos de marca empleadora, algunos datos. El 75% de las empresas tiene en cuenta la marca empleadora, de los postulantes tiene en cuenta de qué manera la marca empleadora es trabajada en esa compañía antes de postularse. 75% de los candidatos. La disminución de costos de contratación, cuando la marca empleadora atractiva es fuerte, es casi del 46% en el proceso. Y la disminución de la rotación con una fuerte estrategia de marca empleadora está aproximadamente en el 28% de impacto. Si tuviéramos que pensar de qué manera trabajamos una estrategia de marca empleadora, yo les diría, trabajar sobre lo que tiene que ver con los embajadores de marca, pensar que nuestros empleados son realmente nuestros embajadores de marca, pensar que todo lo relacionado a la oferta de experiencia del empleado en el proceso de onboarding es clave, es nodal, pero antes hay otro proceso, que es ese proceso de experiencia del candidato. ¿Qué pasa antes del ingreso? ¿Qué pasa cuando el candidato ingresa? ¿Y cuán congruentes somos en la experiencia que le damos a las personas mientras dura ese romance que yo les digo que dura poco tiempo? Algunas cuestiones a tener en cuenta. Yo les decía, los líderes somos quienes de alguna manera encarnamos y debemos ponerle foco a esa estrategia que no es de recursos humanos, no es de capital humano. Pensar en nuestra marca empleadora implica un involucramiento y un compromiso enorme top-down y hacer que aquellos que están siendo nuestros embajadores vivencien lo que ocurre consistentemente en la cultura de nuestra empresa. La autenticidad de la marca, pensar qué nos diferencia, qué nos hace únicos como empleadores, cuáles son aquellas cuestiones que hacen que los diferentes públicos hablen de nuestra marca, hablen de nuestros productos, hablen de nuestros servicios. Empezar a pensar en la inteligencia artificial como una herramienta que genera una ventaja competitiva enorme. Entonces, fortalecer los equipos de tecnología, de marketing digital, aquellos que deben ser socios estratégicos directos de la estrategia de base de marca empleadora. Por eso hablamos también del uso de People Analytics como algo como una herramienta que nos debe dar feedback permanente acerca de cómo estamos impactando en esos diferentes públicos. Hoy, la manera en que el talento se conecta con las organizaciones claramente es a través de la tecnología. Entonces, pensar cuán amigables son nuestras herramientas para que ese talento rápidamente pueda entender y conocer acerca de quiénes somos, cómo funcionamos y demás. Hablábamos de la experiencia de los empleados.
cada vez más la sofisticación de la interacción entre las personas en las culturas organizacionales, todo esto que les decía anteriormente, empezar a pensar no solamente ese paquete de beneficios, hoy casi los beneficios en las compañías son commodities, son estándar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué nos diferencia? Ese eje en el que ponemos a las personas en el centro y les damos oportunidad de trabajar en su desarrollo profesional, en mostrar su individualidad, esto que decían recién de qué es lo que te diferencia, cuál es tu diferencial y tu aporte, y generar ese espacio para que las personas empiecen a tener una interacción directa con nosotros, la hipertransparencia, las puertas de cristal que deben existir en todas las organizaciones. Hoy la transparencia ligada con la gobernabilidad, como decíamos hoy con los objetivos ESG, la transparencia en el impacto en el medio ambiente y el compromiso con lo social son claves para la construcción de la marca empleadora, promover y visibilizar la diversidad como herramienta de adaptación. Quienes no estén trabajando en diversidad, equidad, inclusión y pertenencia, empiecen a hacerlo, porque ya vamos a traspasar el nivel de los colectivos en desventaja, pensar en diversidad sexual, personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes con primer empleo, diversidad cultural, interseccionalidad. Tenemos que empezar a pensar en el impacto de la neurodiversidad. Esto que recién decían, me importa quién sos vos, cómo pensás, qué aporte generás desde tu singularidad. El momento en el que traspasamos las fronteras de la diversidad, ya no etiquetando a las personas, sino mirando el verdadero talento y el aporte que tienen en su manera de ver y de pensar, ese es el momento de gloria, diría yo. Y pensar en el microlearning, soluciones de formación flexibles, pensar en el desarrollo interno de las personas, no en la capacitación externa. Las personas se quedan cuanto más aprenden y mayor experiencia tienen dentro de las organizaciones, y siempre pensar en los empleados como nuestros embajadores. Para cerrar, me encanta mostrar este cuadro que tiene que ver con qué se necesita para llegar a un punto de inflexión de inclusión consciente. ¿Por qué pongo el acento en la inclusión? Porque la diversidad en las organizaciones es lo que potencia la creatividad, la innovación, la productividad, ambientes ágiles, ambientes contenedores. ¿Genera fricción? Sí, pero ese es el desafío que tenemos. Yo les diría, cuando empezamos a trabajar temas de diversidad, empezamos a tomar conciencia. Cuando empezamos a dialogar, empezamos a trabajar nuestros preconceptos, nuestros sesgos inconscientes. Cuando empezamos a comprometernos es cuando empezamos a trabajar en la inclusión consciente. Y cuando llegamos a ese estado que yo digo el estado de gloria, que es el de la inclusión inconsciente, es decir, cuando ya miramos a las personas por su talento, por su diferencial y no por su etiqueta, es cuando realmente logramos un punto de madurez excepcional. Ese factor tiene un impacto enorme en la marca empleadora. Algunas cuestiones, les hablaba del liderazgo. Yo les diría que hoy los atributos de un líder, piensen qué atributos tienen los líderes en sus organizaciones. Ya no son aquellos que hablaban de un líder seguro, confiado, que tomaba decisiones en soledad, sino que tiene que ver con un líder humilde, que sabe trabajar en equipo, resiliente, con valores, con integridad, que tiene muy desarrollada la empatía, la inteligencia social, personas que tienen muchísima curiosidad y que tienen una capacidad transcultural enorme. Y ahora, para cerrar, comparto con ustedes algunas preguntas que yo me hago todo el tiempo y que los invito a que se hagan, que impactan en ustedes como personas, como líderes, que los invito a que las hagan también a las personas y a los líderes en sus organizaciones, porque de esto también depende la construcción consistente de una marca empleadora. ¿Qué cosas debemos intensificar, sostener, minimizar y dejar de hacer que venimos haciendo hasta ahora? ¿Estamos honrando realmente nuestro propósito y nuestros valores? ¿Cuántos de ustedes realmente están conectados con eso que los hace levantarse con mucho entusiasmo cada mañana? ¿Qué nos hubiera gustado que ocurriera y no ocurrió en este tiempo en el que estamos gestionando en la organización en la que estemos? La cultura que pensábamos impulsar desde nuestro rol, ¿realmente está
¿Está ocurriendo eso? ¿Estamos haciendo que algunas cosas cambien? ¿Estamos funcionando como agentes de cambio para construir una marca empleadora sólida y consistente? ¿Qué capacidad de acción y resiliencia estamos teniendo y tuvimos en este tiempo? ¿Cuánto aprendimos post pandemia? ¿Cómo tomamos decisiones cuando estamos bajo presión? Este es un factor clave para entender si realmente podemos sostener esa congruencia en una cultura contenedora. Cuando las papas queman es cuando realmente se pone de manifiesto de qué manera el liderazgo funciona y contiene a los equipos de trabajo. Y cómo nos hemos cuidado todos en el ámbito del trabajo con foco en balance vida-trabajo, que es otro de los factores que yo les diría clave para darle consistencia a esa estrategia de marca empleadora. Y por último, ¿cómo vamos a ser recordados? ¿Cómo va a ser recordada nuestra compañía? ¿Cómo vamos a ser recordados nosotros como líderes en esta contribución a la empresa en la que trabajamos? ¿Estamos o no alineados a nuestra aspiración? Por eso me encantó la presentación anterior, porque hablaba del ser. Esta es la clave. La construcción de cualquier estrategia pierde sentido si no ponemos el ser en el centro de nuestra gestión. La verdad, muchísimas gracias. Me encanta este espacio y felicitaciones al team. Gracias, Gus.